Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Permítanme comenzar con una pregunta, y es que todos estoy seguro que resuena en la mente de muchos profesionales de odontología y del derecho. ¿Cómo puede un detalle aparentemente menor, una decisión clínica cotidiana, que me imagino que todos en algún momento hemos estado en, ya sea en un consultorio odontológico como pacientes o los que son odontólogos como doctores, convertirse en el epicentro de una compleja disputa legal? Bueno, pues esta noche exploraremos esas posibilidades, sino que aprenderemos a evitarlas. Y para esto hoy nos acompaña una verdadera autoridad, una eminencia con una mirada crítica, ontológica y justa, la doctora Ana María Duque Bonilla, odontóloga en la Universidad del Bosque, especialista en odontología legal y forense de la Universidad Pontificia Javeriana. Hay muchas cosas por decir de la doctora Duque, pero no solamente cuenta con una certificación como perito del Instituto de Medicina Legal, sino que también aporta su invaluable experiencia como asesora en el Centro de Especialistas Forenses. Tiene una destacada trayectoria como docente en destacadas universidades y sumada a su profundo análisis forense. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Ana María Duque. Así que por favor, preséntate tú y dinos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. La recibo con humildad, tantos halagos. Buenas noches para todos. Quiero agradecerles a todos que hayan aceptado esta invitación para este espacio donde vamos a fortalecer un poco los conocimientos. La charla de hoy la he denominado Errores comunes en la práctica odontológica desde una perspectiva forense. La finalidad de esta charla, teniendo en cuenta que el panel que nos acompaña no son únicamente odontólogos, tengo entendido que también hay estudiantes y hay algunos profesionales del área del derecho, pues la finalidad es aprender a detectar errores que se presentan dentro de la práctica profesional de la odontología y sus diversas especialidades desde una perspectiva forense. ¿Con qué finalidad? Pues en el caso de los odontólogos queremos ayudarles a fortalecer sus buenas prácticas en el ejercicio de su profesión para evitar que tengan repercusiones legales a futuro. Y en el caso de las personas que son del área del derecho, pues poderles brindar herramientas para que puedan hacer uso de ellas según los casos que se les presenten. Miren, en las prácticas odontológicas es increíble, pero realmente en la cotidianidad es pan de todos los días. Desafortunadamente el profesional está faltando a ciertas normas básicas que podría evitarle muchos dolores de cabeza a futuro cuando se vea abocado a algún tipo de consecuencia legal. Entonces, saber detectar estos errores de forma oportuna va a fortalecerle al profesional su práctica y va a evitarle tener que verse en este tipo de situaciones legales que no son agradables ni para los pacientes ni para los profesionales. Para poder abordar el tema de una forma que sea muy clara para todos, quiero iniciar puntualizando algunos conceptos. Me imagino que en el panel hay gente que los maneja, sin embargo, pues los voy a retomar para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Debemos partir cuando hablamos de casos de responsabilidad profesional, pues de entender qué es la responsabilidad. Y la responsabilidad no es otra cosa que la obligación que tiene todo individuo por responder por sus acciones, que éstas pueden ser por acción o por omisión. En los casos puntuales que yo valoro de responsabilidad profesional en el área de la odontología, pues el sujeto que está produciendo la acción o la omisión es un odontólogo. Cuando nosotros valoramos de responsabilidad profesional, ¿me están escuchando? Que creo que me congelé. Hola, Doc. Cuando nosotros valoramos estos, Se te cortó un segundito. Si quieres ahora sí retoma, me por están favor. escuchando. Sí, ya ahorita sí. Perfecto, reto. Cuando nosotros abordamos estos casos de responsabilidad profesional y partimos de lo que es la responsabilidad, pues hay que tener en cuenta que que se ha producido un daño. ¿Y qué es un daño? Pues cuando se ha desmejorado la condición de salud del paciente, en este caso pues la salud oral, y que esta ha sido producto por la actuación que ha tenido el profesional
en la práctica particular con un paciente determinado. Debemos recordar que el daño se clasifica de diferentes formas. Básicamente nosotros lo dividimos en 4 ítems grandes. Hablamos de las iatrogenias, hablamos de los accidentes, las complicaciones y la mala práctica. Cuando hablamos de la iatrogenia, es todo daño que es inevitable, es previsible, es constante. El profesional tiene conocimiento que lo va a generar. Lo presenta cualquier profesional, por más idóneo que sea, puede ser inmediato o tardío, y lo más importante es que siempre está enmarcado en una buena norma de atención. Como les traigo en la diapositiva que pueden observar en la fotografía, pues en odontología hay muchos procedimientos que implica que el profesional genere un daño para poder realizar el tratamiento que ha determinado después de hacer un diagnóstico adecuado y un pronóstico y haber sido aceptado por el paciente previo entendimiento de lo que se le está realizando. Entonces, los casos de iatrogenia, aunque hay daño, pues es un daño que se espera dentro de cualquier práctica adecuada y siguiendo una norma de atención. Es diferente a cuando se presenta un accidente, que algunas veces definitivamente es inevitable, es imprevisible, es inconstante, pero también está enmarcado en una buena norma de atención. Para ser un poco pedagógica, pues me voy a ir como a los extremos para que sea muy claro. Si está uno en su consulta y se presenta desafortunadamente un evento como un temblor y esto ha generado que el profesional haya producido un daño en el paciente, pues este daño no ha sido intencional del profesional, no lo ha podido evitar, no lo ha podido prever y por eso es completamente inconstante, pero hace parte de una buena norma de atención. El otro tipo de daño que podemos encontrar son las complicaciones. Las complicaciones son inconstantes, pueden ser previsibles en algunos casos, también pueden ser evitables dependiendo de las circunstancias. Siempre han estado escritos en la literatura, aunque no siempre se presenten en todos los casos. Puede haber relación de causalidad con el acto odontológico, puede ser inmediato o tardío. También puede intervenir la susceptibilidad biológica del paciente para que se presente o no se presente, pero al igual que los dos anteriores, del accidente y la iatrogenia, están enmarcados dentro de una buena norma de atención. Entonces, con la idea de ser ilustrativos, son los casos de pacientes que posterior a tratamientos, por ejemplo, de blanqueamientos, presentan sensibilidad. Eso no es común en todos los pacientes, pero sí se presenta en un alto porcentaje de pacientes. Puede haber también casos donde procedimientos largos, quirúrgicos, pueda producir el paciente parestesias o la falta de sensibilidad. Como les digo, no son siempre constantes, pueden estar relacionados con el acto odontológico, pero están enmarcados dentro de una buena norma de atención. O cuando los pacientes presentan edemas posteriores a alguna intervención de tipo endodóntico. Entonces, casos de complicaciones hay muchísimos, están descritos en la literatura y como les menciono, están enmarcados dentro de una buena norma de atención. ¿Qué esperamos nunca encontrar ni tener que estar registrando, que sin embargo desafortunadamente se ha vuelto algo cotidiano? Es la mala práctica. La mala práctica es cuando encontramos daños, es decir, desmejorías en la condición de salud del paciente, que son inconstantes, definitivamente evitables, tienen una relación de causalidad con el acto que ha tenido el profesional sobre el paciente, pueden ser inmediatos o tardíos y definitivamente no responden a una adecuada norma de atención. Cuando encontramos estos casos de mala práctica, pues se pueden producir por 4 subtipos: por la impericia, la imprudencia, la negligencia o la falta de la norma de atención. ¿De quién? Del profesional. Cuando estamos hablando que se ha producido por impericia, definitivamente, como lo dice su nombre, es porque la persona que ha realizado no tenía la preparación técnico y científica para realizar el procedimiento que ha hecho. Entonces, es pan de todos los días que desafortunadamente algunos profesionales realizan, por ejemplo, tratamientos de implantes sin tener la capacitación suficiente ni certificación para realizarlos, o casos de ortodoncia, o casos de cirugías maxilofaciales.
Entonces, estos son ejemplos de casos donde se produce mala práctica por impericia. También se puede producir por imprudencia, que es cuando definitivamente se falta una norma de sentido común dentro del ejercicio de la profesión. Hay muchos actuares temerarios que son imprudentes dentro de la práctica y el profesional sabe que no debe realizar estas conductas y sin embargo las realiza. Entonces, cuando el profesional, por faltar al sentido común, está teniendo un actuar imprudente. También puede producirse la mala práctica cuando hay negligencia, que la negligencia definitivamente pues es el descuido, la omisión o la postergación que tiene el profesional de determinada situación en su actuar clínico sin una justificación clara de por qué lo está haciendo. En unas palabras más coloquiales, la negligencia es no hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo. Y otros casos de mala práctica, pues se dan por falta a la norma de atención. Ustedes saben que nosotros como profesionales del área de la salud, pues estamos enmarcados dentro de varios protocolos de salud y dentro de varias normatividad. Aquí me permito recordarles, pues que hay varias leyes que son importantes para nosotros que las iremos abordando a lo largo de la charla. Sin embargo, en la actualidad, pues todo consultorio público o privado, lo mismo cualquier institución, sea del Estado o privada, debe tener unos manuales y unos protocolos de atención. Estos, aparte de las normas, las leyes y los decretos que nos reglamenta el ejercicio de la profesión, son los que determinan cómo debe ser la adecuada norma de atención. Cuando el profesional se sale de estos protocolos o de estas leyes y decretos, pues también está actuando de mala práctica por faltar a la norma de atención. Para determinar el daño, tenemos en cuenta varias variables. Estas variables nosotros las analizamos desde el campo forense cuando nos llegan los casos de responsabilidad profesional. ¿Qué tenemos en cuenta? Que ustedes lo van a correlacionar con lo que ya hablamos cuando hicimos claridad de los tipos de daños. No basta determinar cuál es el daño, sino que para poder determinar realmente en qué daño estamos hablando, pues vamos a tener en cuenta estas variables. Primero, si el daño es constante o no. Vamos a revisar si el daño es previsible o es imprevisible. Vamos a tener en cuenta también si ese daño es evitable o definitivamente es inevitable. Si existe un nexo de causalidad entre el actuar médico y el daño que se presenta en el paciente. El tiempo de aparición del daño, si es inmediato o tardío. Vamos a tener en cuenta también la competencia del profesional. Y cuando hablamos acá de competencia del profesional, pues hacemos referencia precisamente a si el profesional está capacitado o no para realizar el procedimiento que ha realizado y que en últimas ha producido el daño. Si aparte de esa capacitación tiene la certificación que realmente lo lo está, valga la redundancia, certificando como profesional en esa área. Si por el contrario no presenta este tipo de capacitación y si no tiene los certificados que deben ser pertinentes. Y vamos a determinar el tipo de la práctica, si ha sido una buena práctica o una mala práctica. Y dentro de la mala práctica vamos a determinar si ha sido dolosa o culposa, pensando que dolosa es que el profesional ha tenido la intención de causar este daño o si es culposa, definitivamente no ha habido la intención, pero el daño se ha presentado dentro de una mala práctica y es donde entramos nuevamente a revisar lo que les hablé anteriormente de la impericia, la imprudencia, la negligencia o la falta de una norma de atención. En la práctica general de odontología y de sus especialidades, hacemos nosotros diferentes tipos de intervenciones. Podemos hacer intervenciones diagnósticas, donde definitivamente qué hace el profesional va a determinar si el paciente presenta o no una patología, va a dar un diagnóstico de esto y va a determinar cuál es la situación específica de salud al momento en que está haciendo la atención. Hacemos intervenciones de tipo terapéuticas, que es cuando se hacen ya tratamientos, básicamente con la finalidad de restaurar forma y función de todo lo que atañe al sistema estomatognático. También hacemos intervenciones profilácticas con la finalidad de prevenir y evitar complicaciones. Hacemos intervenciones estéticas que ya responden más a mejorar aspecto físico.
a solicitud generalmente del paciente o también dentro del plan de tratamiento que sale de una vez se ha diagnosticado y se requiere mejorar forma, función y parte estética. Y hacemos intervenciones de tipo experimental cuando tenemos que probar alguna técnica o procedimiento. Esto generalmente aplica a grupos de investigación y a profesionales que trabajen en esta área de la investigación. ¿Por qué les traigo los tipos de intervención que hacemos? Porque increíblemente, independiente al tipo de intervención que hagamos, desafortunadamente en la práctica cotidiana del profesional de odontología está fallando en su práctica y está cometiendo errores porque parte de faltas a veces muy leves, como en otros casos muy graves, dentro de lo que debe ser la norma de atención en la práctica normal de la odontología, independiente al tipo de intervención que esté realizando. Vamos entonces a ingresar ahora a lo que es como la parte central de nuestra charla. ¿Cuáles son los errores más comunes que presentan los profesionales en el área de salud dentro de su práctica odontológica? ¿Y qué es lo más grave? Que muchos de estos errores finalmente desencadenan en procesos legales en contra del profesional. Obviamente, esto sin dejar al lado, pues que el profesional no solo se puede ver inmerso en un proceso jurídico. Recuerden que a nosotros también tenemos toda una normatividad ético-disciplinaria y el paciente, así como nos puede involucrar en un proceso legal, pues también podemos estar inmersos en un proceso ético-disciplinario o en un proceso administrativo, según sea la causa. El primer error más grande, común y que con mucha tristeza, siendo profesional odontóloga, debo mencionar con toda claridad, es que la mayoría de los profesionales de la salud en el campo de la odontología fallan en el diligenciamiento de la historia clínica. Esto parecería algo leve, sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque la historia clínica definitivamente es la carta de navegación del profesional. La historia clínica tiene una importancia relevante y no debe olvidarse que es un acto clínico más. Y empezar diligenciando mal la historia clínica, ya de entrada, pues está reflejando unas falencias en la práctica cotidiana del profesional odontólogo. Les quiero recordar que la resolución 1995 de 1999, pues aclara puntualmente que la historia clínica es un documento privado, que es obligatorio, que está pues sometido a reserva y que la finalidad de este documento es registrar de forma secuencial y lógica todas las condiciones y las actuaciones que hace tanto el profesional como su equipo de salud en aras de tratar al paciente. Recuerden que este documento pues es únicamente conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos que estén previstos por la ley. Para poder abordar esto, voy a abordar la charla de los errores, no centrándome únicamente en el diligenciamiento de la historia clínica, pero lo voy a usar como herramienta para darle secuencialidad a la charla. ¿Por qué? Porque como les mencioné inicialmente, pues este documento es la carta de navegación. Y cuando estás fallando en el registro de la historia clínica, desafortunadamente puede que estés fallando también en la práctica como tal. O puede que si tu práctica está muy bien, pues definitivamente estás fallando en registrar esa adecuada práctica en el documento que ha sido creado para eso. Quiero recordarles que la historia clínica debe tener 5 características puntuales. La primera es la integralidad de la historia clínica. ¿Qué quiere decir la integralidad? Pues que la historia clínica va a reunir todos los aspectos científicos, técnicos y administrativos del proceder del tratante respecto a cada paciente en particular. Debe tener secuencialidad. ¿Qué quiere decir que debe tener secuencialidad? Pues que tiene que tener un orden cronológico, desde el inicio de la atención hasta cuando termina y posteriormente los controles y seguimientos que se hacen. Debe tener racionalidad científica, que es toda la aplicación de criterios científicos que le pertenecen al profesional y que quedan consignados en la historia clínica y que van a ser el soporte de las decisiones que toma el profesional
al momento de determinar un diagnóstico, establecer un tratamiento y dar un pronóstico al paciente. Debe haber disponibilidad de este documento, es decir, uno puede acceder al documento en el momento que se requiera, tratando cuando digo uno puede acceder, como les dije, pues el paciente, el profesional y en los casos que estén previstos por la ley a solicitud de la autoridad competente. Aparte de eso, pues tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir que sea oportuno? Pues hombre, la historia clínica debe registrar ese actuar del profesional, pero debe ser durante la sesión que está tratando o inmediatamente ha terminado la sesión. Y esto es a lo que hace referencia la oportunidad de la historia clínica. Para los que son del campo de la odontología acá dentro del auditorio, pues estarán ya haciéndose un análisis y si hacen como una autorreflexión, podrán darse cuenta que es muy probable que han fallado en, en seguir estas características al momento de diligenciar la historia clínica, si no en todas, en algunas. En los casos que nos llegan a nosotros al centro de especialistas, he de decirles que definitivamente los profesionales fallan generalmente en la mayoría de todas las características y fallan porque, vuelvo y reitero, el diligenciamiento del documento no es adecuado. A medida que vamos abordando, como les decía, vamos a usar esto como una carta, una hoja de ruta para no dejar de lado ninguno de los errores. Pero vuelvo y les reitero, no olviden que el error no es únicamente no diligenciar, sino lo que está reflejando es que no diligencia. Entonces, para esto me voy a ayudar haciéndoles claridad de las partes importantes que debe tener la historia clínica. ¿Por qué lo hago? Porque obviamente el formato de la historia clínica no es estándar. Cada institución, cada profesional en su práctica privada hace su diseño particular de la historia clínica. Y esto no es incorrecto. Lo incorrecto es omitir información que debe quedar registrada en la historia clínica. Entonces, por eso me permito traerles a colación las partes puntuales que debe tener toda historia clínica. Entonces, primero, obviamente, una ficha de identificación del paciente, que esto, sin lugar a dudas, todos los formatos que hemos analizado lo tienen. ¿Cuál es la falencia en esta parte de la historia clínica? Que generalmente, cuando las prácticas, esto lo vemos más que todo en prácticas que son con entidades públicas o privadas, donde esta parte se la delegan, por ejemplo, al auxiliar o a la recepcionista. No es incorrecto que la ficha de identificación del paciente lo diligencie un auxiliar. Lo incorrecto es en el momento que el documento llega a las manos del profesional, si la información no está completa, que no llene los espacios que debidamente deben estar diligenciados, porque toda la historia clínica debe estar completamente diligenciada, con hallazgos positivos o negativos, pero no debe quedar espacios sin diligencia. Otra parte importante de la historia clínica es la anamnesis. Cuando hablamos de la anamnesis, acá los profesionales de salud básicamente vamos a consignar dos partes muy importantes que son el motivo de consulta y los antecedentes médicos y odontológicos generales del paciente. He de decirles que desafortunadamente en gran parte de las historias clínicas el motivo de consulta no existe. O si existe, no es claro si lo están escribiendo tal cual como lo refiere el paciente, que en este caso lo recomendado es que lo hagan entre comillas, para quien consulta la historia entiende con claridad que en este caso es el decir del paciente. Y si no, si es el profesional el que ha escuchado el relato del paciente y va a ajustarlo pues a los términos odontológicos utilizados, pues debe hacerlo de forma clara y entendible. Algo que nos está pasando en todo el trasegar de la historia es que al odontólogo, si todavía utiliza formatos de diligenciamiento manual, la letra no es clara. Y el profesional siempre debe pensar que si diligencia directamente la historia, independiente, pues así ha tenido una letra complicada a lo largo de la vida, ese documento debe ser legible para cualquier persona en cualquier momento. Entonces, la sugerencia en estos casos es que cuando el profesional detecta que su letra no es muy clara, pues haga uso de un formato digital o de pronto para eso sí haga uso de las personas que le apoyan en su equipo, que le vayan diligenciando con letra clara, que se pueda entender lo que está registrando en la historia. Es muy importante
También la parte de antecedentes médicos y odontológicos, desafortunadamente esto se ha vuelto como un checklist de sí, no, y se quedó solo en ese checklist. No olviden que en la historia clínica es muy importante esa consignación, no solo de lo positivo y lo negativo, sino las observaciones que sean pertinentes a hacer. Entonces, en algunos casos encontramos dentro de los documentos, por ejemplo, que se ha tenido cirugías y sin embargo no se hace la especificación de qué tipo de cirugías o que si es alérgico y no se hace la aclaración a qué tipo de alergias presenta el paciente. Todo este tipo de información es muy importante que el profesional la consigne clara. ¿Por qué? Porque esto más adelante ustedes lo van a ir correlacionando de lo importante que es poder establecer la presanidad del paciente antes de la consulta que yo voy a realizar o del tratamiento que voy a hacer. Otra parte que debe estar en la historia clínica sí o sí es el examen físico. Y en él debe quedar clarísimo, pues obviamente que el odontólogo realiza el examen físico utilizando diferentes técnicas como la inspección, la palpación, la percusión o la auscultación según el caso y la parte de la estructura que esté evaluando. ¿Qué es lo importante? Que cuando hace el examen físico el tratante debe hacer el registro, no dejarlo como un checklist, debe hacer el registro claro y puntual de hallazgos positivos y negativos. Y muy importante en los casos que el motivo de consulta es una urgencia, ese examen físico no puede ir únicamente a la resolución de la urgencia, pues a no ser que esto sea en un medio hospitalario y que esté mediando pues la vida del paciente. Pero en los casos de la consulta particular, es muy importante que no se quede ese examen físico únicamente en la exploración del motivo de consulta y de una situación en particular. Debe siempre registrarse todos los hallazgos positivos y negativos. Vuelvo y les reitero, esto va a determinar no solo un plan de inicio para para el tratante, porque con base en todo esto es que al final va a determinar un diagnóstico y va a establecer un plan de tratamiento, sino va a dejar consignado en el documento de la historia clínica la presanidad del paciente al momento que lo recibe en su consulta. Dentro de la historia clínica odontológica hay un acto importante que es el odontograma. Para los que no son del área de la salud y pues que no son odontólogos en este auditorio, el odontograma es el registro que se hace una a una las piezas dentales. Las estructuras dentales tienen diferentes caras y por eso se utilizan este tipo de diagramas. Cada estructura dental tiene 5 caras y la idea es que en el odontograma quede consignado cómo recibe el tratante a su paciente, independiente a lo que ya hablamos del examen físico, pues ya particularmente de cada estructura dental que tiene en la boca. ¿Qué les digo de esto? Pues obviamente el odontograma tiene muchos diseños igual que la historia clínica, que es muy importante y que es el error que cometen los profesionales. Uno, que pues llenan estos odontogramas y no les aportan las convenciones que utilizan. Y desafortunadamente pues actualmente las convenciones no son universales. En algunos sitios, por hábito, por costumbre, por cultura, se utilizan algunas convenciones, pero no es la regla general. Entonces, siempre el odontograma debe ir acompañado del cuadro de convenciones que relaciona cómo han diligenciado este odontograma. Además, los que todavía lo hacen de forma manual, si las convenciones implican colores, deben tener claro que esta información debe poderse replicar cuando se necesita y si lo hacen, por ejemplo, a través de un fax, pues el odontograma va a perder toda la información de color. Entonces, no es que no lo puedan diligenciar en color, pero deben tener la claridad que en el momento de difundir la información debe llegar tal cual como está registrado en la historia clínica. Vuelvo y les digo, dentro del examen clínico, así como les hablaba en el examen físico, no puede ser el odontograma la consignación solo de la consulta del paciente. Entonces, si el paciente consulta solo por un espacio específico de su cavidad oral, por una estructura específica, por una zona o una arcada de la boca, no puede ser lo único que aparezca registrado en el odontograma. Este es otro error que se encuentra cuando se revisan los casos, que desafortunadamente los odontogramas están registrados de forma incompleta y no es clara las convenciones que se realizan.
Acá quiero dejarles claro algo. No olviden la finalidad del odontograma. El odontograma es donde se está haciendo básicamente el registro del estado de cada estructura dental con la finalidad de dar un diagnóstico, poder determinar un plan de tratamiento y un pronóstico. Esto no quiere decir que este odontograma clínico reemplace a la carta dental, que en esto definitivamente los odontólogos hacen caso omiso. La carta dental es una parte también de la historia clínica y es un acto clínico más dentro del diligenciamiento de la historia clínica. Les traigo a colación para que lo recuerden la ley 38 del 93. En esta ley fue por la cual se unificó el sistema de dactiloscopia y se adoptó la carta dental como únicos medios de identificación en Colombia. Entonces, si ustedes ven, yo les traigo un formato de una carta dental y a la larga lo importante no es el formato, porque igual que el odontograma, este puede variar en su forma física, pero en el fondo una carta dental es completamente diferente a un odontograma, porque la finalidad es completamente distinta. Mientras en el odontograma les mencionaba que el tratante está registrando con la finalidad de poder hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento y un pronóstico. En la carta dental lo que se necesita es esa descripción de cada estructura dental en cada una de sus caras, buscando individualizar al paciente con fines de identificación si fuese necesario. Entonces, en estos casos, cuando nos mandan solo el odontograma con fines de identificación, generalmente resulta insuficiente la información para realizar los cotejos. Y esta ley 38 del 93 se las traigo a colación porque dentro de la ley, aparte de que se adopta la carta dental como sistema de identificación en Colombia, obliga a todos los profesionales odontólogos, sean públicos, sean de instituciones públicas, privadas o dentro de su consulta privada en sus consultorios, a levantar una carta dental de cada paciente que ingresa a su consulta y al cual le diligencia una historia clínica. Ustedes dirán, pero doctora, ¿hacer dos veces como dos registros? No, eso es opcional. Eso lo decide el tratante como quiera. ¿Qué les estoy diciendo? Vean la diferencia de la finalidad entre el odontograma y la carta dental. Entonces, si ustedes deciden que no van a utilizar dos formatos independientes, sino van a hacer uso del odontograma, entonces deben recordar que el odontograma entonces no tiene solo la finalidad de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, sino también tendría una finalidad de identificación. Y en ese caso deben registrar con mucho detalle todas las características individualizantes tanto terapéuticas, traumáticas, patológicas, protésicas y profesionales que pueda presentar el paciente, con las características pertinentes lo más detallado posible, porque la finalidad cambia. Tengo que decirles que de los casos que he revisado en el Centro de Especialistas Forenses, nunca me he encontrado con una historia clínica donde aparte del profesional registre una carta dental. Y tengo que decirles con mucha tristeza que los odontogramas que he tenido que revisar definitivamente serían insuficientes para un caso de identificación. Entonces, les recomiendo esto porque definitivamente en esto están fallando los profesionales del área de la odontología. Les traigo también como recomendación para eso, pensando en fines de identificación y que sirve dentro del plan de tratamiento de cualquier odontólogo, siempre anexarle una imagen diagnóstica, por lo menos una radiografía panorámica. Si no lo hacen ustedes por su práctica como un control inicial, piénsenlo con fines de identificación. Otra parte de la historia clínica, pues es el diagnóstico de ingreso. Este diagnóstico de ingreso es el que va a hacer el profesional y que debe tener una correlación con el motivo de consulta que ya ha presentado el paciente, con todos los antecedentes, signos, síntomas que se han revisado con el examen físico y con base en todo esto, acá es donde se ve la racionalidad científica, o sea, ese aporte del conocimiento científico que tiene el profesional que lo lleva a determinar que el diagnóstico para ese paciente, para su situación particular, es este determinado y no es otro. ¿Y por qué es tan importante?
porque este diagnóstico de ingreso es el que le va a dar un plan de tratamiento inicial al profesional, que el plan de tratamiento no siempre es de una intervenir en el paciente. Muchas veces el profesional, una vez hace su primer examen físico, revisa todo al momento del diagnóstico de ingreso, hace un diagnóstico inicial y solicita unos exámenes complementarios para poder dar un diagnóstico definitivo y poder determinar un plan de tratamiento. ¿Qué estoy viendo con tristeza en todos los casos que llegan de responsabilidad profesional al centro de especialistas forenses? Que después del examen clínico en la historia existe una hoja de presupuesto donde hay un listado de corona, implante, ortodoncia, el valor y el total. Nunca se supo qué pasó con la secuencialidad de la historia. O sea, nos saltamos desde la ficha de identificación, hicimos una ficha de identificación, un examen clínico y de ahí salimos a una hoja de presupuesto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está el pronóstico? ¿Dónde está el plan de tratamiento? ¿En la hoja de presupuesto? ¿Y por qué el profesional determinó hacer eso si no ha diagnosticado al paciente? Y si lo diagnosticó y se lo contó al paciente, ¿por qué no quedó registrado en la historia? Entonces, si se dan cuenta de los errores que les voy comentando, definitivamente la historia clínica es la carta de navegación del profesional. Y en él y en este documento se refleja cómo está haciendo la práctica del profesional. Otra parte de la historia clínica vienen siendo, se consideran anexos, yo se los subdivido en varios ítems, pero todos estos son anexos, pero deben hacer parte de la historia clínica, que son los exámenes complementarios y las interconsultas. Generalmente en odontología, pues para muchos tipos de tratamiento, por ejemplo, ortodónticos, rehabilitadores, endodónticos, el profesional antes de intervenir el paciente requiere unos exámenes complementarios para definitivamente determinar un diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. Estos anexos, que son estos exámenes complementarios, en este caso, deben estar incluidos en la historia clínica. Hoy en día todo esto viene por medios digitales y el paciente tiene acceso a ellos, pero también le queda al profesional. Entonces, en la historia él debe registrar que los tiene, la fecha en las que se tomaron, lo que ha sacado de esto, la explicación que le ha dado al paciente referente a esto. Y así como se trabaja con exámenes complementarios, se trabaja con las interconsultas. En la práctica odontológica, ustedes saben que es muy común que nuestra práctica sea multidisciplinaria. No siempre todo lo hacemos solo, existen las especializaciones y es el momento de remitir a otros profesionales, ya sea por el concepto o porque tenemos que trabajar en equipo un caso en particular. Desafortunadamente en las historias clínicas, si se están haciendo estas interconsultas cuando se hacen, no quedan registradas o cuando queda registrada la interconsulta, no queda registrado el seguimiento, no queda registrado el concepto del profesional con el cual se refirió el paciente. No queda en la historia registrado ese trabajo en equipo que tiene que existir y que en muchos casos definitivamente lo hay y que los profesionales y los colegas entre sí lo hablan y acuerdan los planes de tratamiento, pero desafortunadamente ninguno lo consigna. Y entonces en los momentos que los pacientes llegan a la consulta, nos traen a nosotros un relato donde el profesional me mandó donde el cirujano me hizo la operación, luego volví donde el ortodoncista y luego definitivamente no me cerró el espacio y entonces yo me fui a otro lado y en otro lado me dijeron que todo lo que me habían hecho estaba mal hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la práctica de pronto pudo estar bien hecha, pero la consignación de esa práctica no existe, es completamente nula. ¿Dónde está el soporte del debido actuar y de la debida norma y el protocolo de atención? Entonces, esto son errores comunes que se reflejan en la historia clínica y que a veces no coinciden con la realidad, pero sin embargo no están quedando consignados. También es importante que dentro de la historia clínica pues quede clarísimo un pronóstico, un plan de tratamiento definitivo. Cuando se da esto, pues obviamente se sobreentiende que el profesional le ha explicado al paciente cuál es su condición y para su condición qué posibilidades de tratamiento hay y con base en esas posibilidades de tratamiento y en su condición biológica independiente y particular, cómo es la probabilidad de éxito de ese tratamiento en el tiempo. Eso se los traigo porque
para invitarlos a que sean pedagógicos con sus pacientes. Resulta que cuando los pacientes los consultan a ustedes, definitivamente el paciente no sabe nada de lo que sabe el profesional en odontología. Y aparte de todo, pues en este medio en el que estamos, tan digital, tan virtual, donde todas las personas tienen unos estándares de estética tan distintos y la odontología es una herramienta no solo para reparar forma y función, sino que hace hoy en día, pues en el campo de la estética, tiene una gran aplicación. Pues es muy importante que al momento que ustedes se sientan a hablar con su paciente para determinar un tratamiento, pues tienen que entender que el paciente no tiene los conocimientos y no tiene la claridad de los términos que nosotros como profesionales utilizamos. Entonces uno le puede hablar a un paciente de una prótesis fija, de una prótesis parcial, y el paciente puede no estarnos entendiendo absolutamente nada. Entonces en esto les invito a que sean pedagógicos, que utilicen ilustraciones, que se ayuden de toda la tecnología que hay hoy en día, que sean muy claros en la diferencia entre uno y otro tratamiento. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué hay que hacer para realizar ese tratamiento? Y así como explican diagnóstico y tratamiento, hombre, en odontología es vital que sean claros con los pacientes en todos los materiales que van a encontrar. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende qué es metal porcelana. El paciente no entiende que es completamente cerámico hasta que ustedes no se lo muestran y son ilustrativos con el paciente. Entonces, por eso vuelvo y los invito a que sean muy pedagógicos, porque definitivamente cuando nosotros recibimos los casos por responsabilidad profesional, generalmente la gente llega frustrada porque yo no entendí, a mí no me explicaron. Cuando tenemos casos, por ejemplo, de pacientes implantados, pero es que a mí después fue que me dijeron que ese implante no me lo debieron haber puesto a mí. Claro, el paciente no tiene por qué conocer los diferentes tipos de implante, ni para qué casos se pueden aplicar y en qué casos no. Entonces, él es el profesional, ponerse al nivel del paciente y de forma pedagógica explicarle y explicarle por qué este sí y por qué este no. Y esto, sin que sea un tratado dentro de la historia clínica, debe quedar consignado que el paciente se le explicó cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico, su plan de tratamiento ideal y el plan que vamos a realizar. ¿Esto por qué se los traigo a colación? Porque a veces los planes de tratamiento ideales no son los que se realizan, ya sea por condiciones propias del paciente o por cuestiones de presupuesto. Y sin embargo, eso no quiere decir que no podemos tratar al paciente. Claro que lo podemos tratar y lo podemos tratar bien y dentro de una buena norma de atención. Pero toda esta explicación debe recibirla el paciente y debe tener la oportunidad de preguntar. Y si los pacientes no preguntan, ustedes como tratantes están en la responsabilidad de decir, ¿tienes alguna inquietud? ¿Lo tienes claro? ¿Quisieras que abordáramos algún otro contenido, que verificáramos algún otro procedimiento, algún otro material que tú hayas escuchado? Porque desafortunadamente, cuando ya llegan los casos a los niveles legales, el paciente llega no solo frustrado, sino llega con orientaciones de otro lado y de la noche a la mañana, después de que no sabía nada, resulta sabiendo bastante. Entonces yo los invito a que se eviten este tipo de inconvenientes por no ser claros y pedagógicos con los pacientes en estos periodos de la práctica que nuevamente les digo, se ven reflejados en la historia clínica. Otro anexo muy importante de la historia clínica y en el que falla el profesional con mucha frecuencia es el consentimiento informado. El consentimiento informado, pues es ese derecho que tiene el paciente a estar informado no solo de su condición y de su patología puntual, sino de lo que les acabo de hablar, de su diagnóstico, su tratamiento, su pronóstico y de consentir de forma voluntaria y libre que quiere que le realicen el procedimiento para el cual va a la cita que tenga programada. En el consentimiento informado les cuento que sí hace parte hoy en día de las historias clínicas, pero desafortunadamente no cumple con lo que debe tener un consentimiento informado. El consentimiento informado, lo que se coloca en el consentimiento informado debe tener un equilibrio entre la información que uno da y la discreción, porque la finalidad del consentimiento informado no es generar ansiedad y angustia en el paciente, sino precisamente que quede plasmado que el paciente lo ha entendido, está de acuerdo,
ha preguntado lo que ha necesitado y conforme a esto, él da su consentimiento de que le hagan tal procedimiento. Es un acto clínico más, debe ser verbal y escrito. Debe ser elaborado por el profesional. Esto desafortunadamente algunos profesionales se lo dejan a su auxiliar o a su asistente y entonces mientras se preparan, tome firme acá. ¿Y cómo les parece que eso es un error muy grave? Porque en el momento de diligenciar el consentimiento informado es como esa oportunidad de más donde uno verifica si el paciente ha entendido o no, si quiere consultar o no, y si una vez teniendo todo claro, definitivamente consciente que sea. Es muy importante que lo hagan de una forma breve, en un lenguaje comprensivo, que no lo hagan genérico, porque definitivamente la condición de cada paciente es diferente, por eso se determina un diagnóstico y un plan de tratamiento independiente para cada paciente. Entonces, no puede ser genérico el consentimiento informado. Y no puede ser genérico no solo en el sentido de que es para todo lo que hago uso el mismo formato, sino que no puede ser genérico para todo lo que le voy a hacer al paciente. Porque dentro de la práctica odontológica existen muchas intervenciones y cada intervención debe estar consentida por el paciente, porque cada intervención es diferente la una a la otra. ¿Qué es lo mínimo que debe tener el consentimiento informado? Pues los datos del paciente, los nombres y el apellido del tratante. Debe tener el nombre del procedimiento donde quede claro cuál es el objetivo, en qué consiste y la forma del procedimiento. Cuáles son las consecuencias seguras de ese procedimiento, los riesgos típicos, los riesgos personalizados. Debe tener las molestias probables y sus consecuencias de forma independiente, a no ser que ya lo hayan incluido en las descripciones que antes les mencioné. Es muy importante que el consentimiento tenga la declaración del paciente de que ha entendido, de que ha tenido la oportunidad de preguntar y que está satisfecho con la información que le han dado y que es por esto que él consiente lo que le va a hacer el profesional. Lógicamente debe tener fecha y firma del odontólogo y del paciente y debe tener un espacio para el representante legal en los casos en los que el paciente es menor de edad. Esto que aplica en el consentimiento también aplica en la evolución de la historia clínica. Y lógicamente, así como el paciente consciente tiene todo el derecho de revocar el consentimiento. Entonces, esto se los digo porque muchas veces los profesionales, por ejemplo, en casos de ortodoncia, encuentra uno que el paciente consintió iniciar el tratamiento y pese a que en determinado momento el paciente le dice al profesional, yo no voy a seguir con usted, el profesional nunca le pide que revoque el consentimiento dentro de la historia, como tampoco evolución. Otra parte importante de la historia, pues la evolución. Ustedes saben que en la evolución se hace el registro de todo el procedimiento. Acá, ¿qué les traigo a colación? No fallen en la oportunidad. Recuerden que es una característica de la historia clínica. La evolución, cuando hablamos de oportunidad en la historia clínica, debe ser durante o una vez termina el procedimiento que ha realizado el tratamiento, el que ha realizado durante la sesión. Debe llevar la firma del odontólogo y la firma del paciente. Con tristeza les cuento que de los casos que llegan a consulta, una vez los pacientes piden las historias clínicas, son los primeros sorprendidos cuando encuentran las hojas de evolución completamente evolucionadas, firmadas por el tratante y no existe la firma del paciente. Y el paciente le dice a uno, a mi doctora nunca me hicieron firmar esto. Entonces, no se equivoquen y no cometan estos errores. Como se dan cuenta, pues hemos venido hablando a lo largo de la charla de todos los errores que se pueden cometer en la práctica odontológica y lo fuimos ligando al diligenciamiento de la historia clínica. Quiero recordarles, la historia clínica tiene implicaciones odontológicos legales. Es un elemento probatorio y es un elemento probatorio desde cómo se elabora formalmente hasta todo su contenido científico. Entonces vuelvo y les digo, recuerden que la historia clínica refleja esa práctica del profesional y como puede que algunos profesionales fallen solo en el diligenciamiento, pues al no registrarlo dentro de la historia, ya están fallando en la debida práctica. Los invito a que revisen la normatividad, que revisen lo que tiene que ver con los códigos de ética. Nuevamente les reitero, la resolución de la historia clínica y la ley de donde se adopta la carta dental.
Otro error común, aparte de los que ya he mencionado, es la publicidad engañosa. Tengan mucho cuidado con esto. No hagan uso de este tipo de publicidad, porque esto lo único que genera son sobreexpectar al paciente y cuando el paciente llega a la consulta con fines legales, pues estas son las frustraciones más grandes y definitivamente pues esta es una práctica incorrecta. Basta ustedes que se remitan a lo del código de ética y no es correcto realizar prácticas de publicidad engañosa. ¿Qué les recomiendo para evitar todos estos errores que se pueden presentar? Definitivamente diligencien una historia clínica completa. Sean coherentes desde el motivo de la consulta, el diagnóstico y el pronóstico que le dan al paciente y sean muy claros y pedagógicos en cómo le explican esto al paciente. Hagan exámenes clínicos completos con hallazgos positivos y negativos. Utilicen convenciones que sean claras y que puedan difundir y transmitir pensando que esta información la tengan que compartir, esto puntualmente para los odontogramas y las cartas dentales. No olviden hacer diagnósticos de ingreso, diagnósticos y definitivos y ser claros en lo que sustenta estos diagnósticos. No se les olvide que no basta solicitar los medios de diagnósticos pertinentes. Deben hacer parte de la historia clínica, al igual que las interconsultas. Y no olviden mantener esa comunicación con los colegas cuando trabajan casos multidisciplinarios, porque esto debe quedar registrado. Sean muy claros en las explicaciones, ya como les mencionaba, tanto de materiales como de tratamientos, y que ustedes tengan la claridad de que el paciente realmente les ha entendido lo que van a hacer con él y lo que es el tratamiento y el tipo de material que van a utilizar. No olviden realizar los consentimientos informados, no de forma genérica y teniendo en cuenta las pautas que les he contado. Recuerden que es muy importante evolucionar todo para que la historia clínica no pierda su secuencialidad. Y como humanos, tanto paciente como profesional, pues no estamos exentos de cometer errores, pero el error es no admitirlo. Entonces, por favor, que no nos lleguen más a consulta casos donde el paciente llega a la consulta legal, es porque se ha enterado que tiene impactado, por ejemplo, un implante en el seno maxilar y el profesional lo sabía y no lo dijo. Y el paciente se entera es cuando por cosas llega donde otro tratante le ordenan una radiografía y encuentran el hallazgo. Y casos similares así que hacen referencia definitivamente a a una mala práctica del profesional. En casos en los que presenten errores dentro de su práctica clínica, deben abordarlo con realidad y con sinceridad con el paciente, con la finalidad de poderle decir cómo lo orientan y que el paciente tenga esa posibilidad de decir, definitivamente yo revoco el consentimiento y me voy para otro lado, no me parece. Deben ser muy cuidadosos hoy en día con los pacientes que residen en el extranjero, porque son pacientes que a veces vienen con tiempos muy exactos, que no tienen posibilidad de estar tiempos prolongados, pero sí quieren realizarse tratamientos prolongados. Por favor, no se comprometan cuando no pueden hacer seguimientos claros, cuando no pueden tener de control el paciente de principio a fin el tratamiento que lo han hecho porque esto se les va a volver un dolor de cabeza. Definitivamente no olviden que nuestra profesión está enmarcada en ciertas normas y leyes, ténganlas siempre frescas y tengan en cuenta sus manuales y protocolos de atención. Una vez a nosotros nos llegan los pacientes al centro de especialistas, pues nosotros, previo a una consulta donde vemos la viabilidad del caso, en los casos que son viables, aparte de pedir la documentación y la información que necesitamos, vamos a determinar el daño que hay. Vamos a ver la relación de causalidad entre lo que hizo el profesional y lo que tiene el paciente. Y vamos a evaluar cómo fue esa norma de atención, si está o no adecuada a las normas y a los protocolos y a toda la normativa legal que tenemos. Miren, para nosotros definitivamente, pues vamos a tener que conocer la situación previa de salud, vamos a tener que determinar cómo fue la atención en salud y ver cómo es la situación posterior del paciente. Vamos a hacer comparaciones entre el manejo usual y el manejo real que se dio. Si ustedes ven todo esto, para nosotros tener en cuenta la presanidad del paciente es muy importante y de dónde la vamos a tomar de la historia clínica. Entonces, con esto quiero invitarlos, como les decía Juan al principio,
Claro, acá vemos profesionales odontólogos, hay estudiantes, hay profesionales del derecho, pero independiente a la profesión que tengamos, todos alguna vez hemos sido pacientes y lo vamos a seguir siendo. Entonces, espero que esta charla no solo les fortalezca en su práctica privada, sino que también como pacientes los haga un poco más conscientes y también desde esta perspectiva, ustedes también ayuden a generar cultura al mismo profesional de que la práctica debe ser diferente en los errores que ha cometido. Espero haberles aportado. No sé si tengan algunas preguntas y les agradezco nuevamente su participación. Les comparto nuestros contactos por si quieren consultar toda nuestra web y ver todos los servicios que tenemos. Doctora, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Acá hay algunas preguntas en el chat, entonces, ¿te parece bien si te las leo y tú las respondes? Claro que sí. Dicen, ¿qué tanto alcance tiene el consentimiento informado en la parte odontológica para la responsabilidad del profesional odontólogo, siendo el profesional el que tiene el conocimiento? El consentimiento informado, como se les mencionaba, es un acto clínico más. O sea, esto sí o sí lo debe hacer el profesional. En los casos de responsabilidad profesional, nosotros cuando revisamos, como les mencionaba ahora, que vamos a evaluar cómo era la situación previa de salud, cómo fue la atención, cómo está la situación posterior de salud del paciente. Dentro de todo ese análisis, lo primero que vamos a revisar es ese documento, esa carta de navegación que es la historia clínica, y sí o sí dentro de la carta, dentro de la historia clínica, tienen que existir los consentimientos informados, porque vuelvo y les digo, el consentimiento informado no puede ser genérico y no puede ser un consentimiento para todo el plan de tratamiento. Debe ser específico para cada tratamiento que se va a hacer. Voy a ser puntual, por ejemplo, en un caso de ortodoncia, la profesional hace un diagnóstico y dentro de su diagnóstico dice hay que hacer unas extracciones dentales y vamos a poner una ortodoncia tipo brackets convencionales. Acá ya de entrada, la profesional tendría que hacer dos consentimientos. Uno, si ella va a realizar las exodoncias, porque vamos a suponer que son exodoncias simples. Sin embargo, ella ha decidido remitirlo al cirujano. Perfecto. Entonces, el cirujano debe hacer el consentimiento. Y cuando la ortodoncista retoma el paciente y va a hacer la colocación de la aparatología, debe haber un consentimiento para la colocación de la aparatología. Una vez termina su tratamiento y le va a dejar las placas que dejan posterior a los tratamientos, debe haber un consentimiento de esas placas. Por eso les decía a ustedes, cada consentimiento no puede ser genérico, debe ser específico y tiene un peso impresionante dentro de un proceso legal, porque consentir hoy en día es un derecho del paciente y es un deber del profesional. Y es la forma en la que en los casos legales, por ejemplo, es el soporte si el paciente llega y dice, pero es que a mí no me dijeron. El consentimiento se vuelve ese soporte donde, claro que sí, yo le expliqué, le di las posibilidades, usted aceptó y consintió. Gracias, doctora. Jacobo Moody dice, si se trabaja en una institución y el paciente ya tiene odontograma realizado por odontología general y fue remitido para un tratamiento específico, ¿es necesario que el especialista repita el odontograma? Gracias. Cuando trabajan en instituciones donde las remisiones son y rota la historia clínica, pues no es obligación repetir el odontograma. Lo que sí es obligación del profesional que recibe es verificar que lo que está consignado en el odontograma es correcto. Lo que está muy mal es que de pronto un profesional, que es el que realiza la primera atención, haga una mala consignación del odontograma y cuando llega el segundo profesional, pues como yo no hice la atención, lo dejo así. Lo mismo sucede con la carta dental y en últimas ningún profesional termina haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Gerardo Sánchez dice, doctora Ana María, por favor, ¿puede aclarar qué y en qué consiste el diagnóstico y el pronóstico? ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Claro que sí.
El diagnóstico cuando uno habla de diagnóstico, se está refiriendo a que una vez el tratante ha recibido el paciente, ha determinado su motivo, pues le ha escuchado su motivo de consulta, ha hecho una valoración del examen clínico del paciente, tanto extra como intraoral, determina qué patología tiene el paciente o qué condición específica tiene, si tiene alterada forma o función con un criterio específico, ya sea por una urgencia o no. Es decir, en el diagnóstico es cuando usted dice, por ejemplo, el paciente presenta caries en determinadas estructuras dentales, da el número de las piezas dentales, da las superficies donde presenta. Ahí está usted diagnosticando. Es diferente el pronóstico porque el pronóstico, usted una vez determina qué tiene el paciente, dice, esto se resuelve haciendo este plan de tratamiento. Y el pronóstico es como esa predicción que se va a hacer de qué va a resultar, cómo va a ser esa mejoría del paciente una vez realice el tratamiento que han decidido hacerle al paciente. Entonces, esa es la diferencia entre pronóstico y diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto. Aquí Sailor Claros dice, doctora Duque, por favor cuente a su auditorio por qué deberían atender sus recomendaciones, por qué deben hacerlo, qué puede pasar si no se tiene buenas prácticas en su desempeño profesional. Bueno, ¿qué puede pasar puntualmente a los odontólogos, como les decía? Cuando no se tienen estas buenas prácticas en la cotidianidad que vemos, pues que es cada día más común entre la gente y el paciente buscar una asesoría legal y solicitar cuando ha estado inmerso dentro de una mala práctica, pues que se inicie un proceso, ya sea legal, ético, disciplinario o administrativo contra el profesional. Eso dependiendo de la pretensión que tenga el paciente, pero pues la pretensión puede venir desde la que le hagan una reparación económica al daño que le han causado hasta solicitar que al profesional le suspendan su tarjeta profesional por una mala práctica. ¿Esto de qué depende? Pues obviamente del ámbito legal por donde el asesor, entre otras, le diga al paciente que puede meterse, porque el paciente cuando llega a estas instancias legales puede tomar diferentes vías, puede tomar la vía penal, la vía civil, o la vía administrativa o la vía ético-disciplinaria. Pero por eso es tan importante que sigan las recomendaciones. La finalidad inicial de esta charla, creo que se las dejé dicha al principio, es quiero que al fortalecer su buena práctica eviten llegar a tener que tener problemas legales, porque esto no solo afecta de pronto en algún momento la condición económica del profesional, sino toda su práctica. Y hay casos en los que puede llegar, como les digo, a sanciones muy graves en el campo ético y disciplinario donde pierda su tarjeta profesional. Muchísimas gracias, doctora. Y ya para finalizar, como última pregunta, preguntan, doctora Duque, ¿cuál es su opinión frente a realizar en clínicas sedación y qué requisitos hay? Bueno, en los casos de sedación en las clínicas privadas, primero que todo, el doctor que vaya a realizar esto debe estar certificado de haber sido capacitado para este tipo de técnicas anestésicas. Yo realmente, pues decirles si lo usan o no, yo considero que esto viene en la pericia del profesional y en la capacitación, que sí los invito a que si no cuentan con la pericia y la capacitación, definitivamente no lo hagan. Y existen profesionales que sí su práctica la han hecho y la han desarrollado a través de este tipo de técnicas, entonces es preferible que remitan a estos pacientes si no tienen la pericia y la capacidad. Ya que hizo esa pregunta, quiero puntualizarle algo que lo hablé durante la charla, pero vea que lo retoma usted. El problema no es aplicar las técnicas que existen, porque hay muchas técnicas que están aprobadas y están correctas. Lo incorrecto es hacerlo si uno no tiene la pericia para hacerlo y si no están las condiciones. Recuerden, no cometan malas prácticas por ser negligentes. Recuerden, no pueden ser descuidados, no pueden omitir, no pueden postergar o no pueden dejar de hacer algo
simplemente y sin justificación, como tampoco pueden actuar de forma imprudente o con falta de pericia. Muchísimas gracias, doctora, por esta increíble charla. Creo que ha sido de total agrado para todos los que estamos aquí presentes. Los invito a todos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aquí está en pantalla Facebook e Instagram, que son las más comunes. Y si llegan a requerir algún servicio, por favor, contáctenos al número que se encuentra en pantalla, 317-3701-480. Entonces, sin nada más, un gusto, un placer y despídete, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco nuevamente haber aceptado esta invitación. Me encanta compartir estos espacios formativos donde pues uno de forma generosa quiere aportarles lo que vemos y hace parte de nuestra cotidianidad. Espero haya sido de su agrado. Quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias nuevamente por la participación. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche.